Tenemos el gusto de recibir en nuestro programa a Leonardo Padura. Leonardo Padura, para quien no lo conoce, es un gran escritor cubano, probablemente el escritor más prestigioso, mundialmente hablando, cubano que está vivo, que nos ha regalado a lo largo de los años novelas realmente inolvidables, como El hombre que amaba a los perros, como Herejes, y últimamente como Polvo en el viento, que es una novela que trata particularmente sobre las peripecias del exilio cubano en Estados Unidos, nada más y nada menos. Leonardo, primero gracias por recibirnos, por atendernos. Y lo primero que le quería preguntar, me parece una pregunta obvia, que es ¿qué significa para un cubano que Cuba ya no está gobernada por ninguna persona que se apellida Castro? Bueno, primero quiero agradecerles muchísimo esta invitación, de que me hayan escogido a mí y que hayas dicho esas palabras tan elogiosas con respecto a mi trabajo. Muchas gracias. A ver, eh, desde que triunfa la revolución, la figura de Fidel ocupó un espacio físico, simbólico, material en la vida cubana. Y a partir del momento en que Fidel deja el poder, bueno, pues su hermano Raúl ocupa ese espacio con un sentido de gobierno en cierta medida diferente, porque yo creo que Fidel se movía más con un sentido romántico de la realidad y a veces perdía un poco el sentido práctico. Y Raúl trajo un sentido más práctico. Se dio cuenta de que había problemas económicos que era necesario resolver, esa misma existencia de dos monedas en Cuba, una ineficiencia de la economía cubana que se arrastraba por mucho tiempo, y fue preparando este momento de su salida efectiva del poder, aunque no creo que esté lejos de determinadas decisiones. Incluso el propio presidente y ahora primer secretario del partido, Díaz-Canel, declaró que las decisiones importantes se las consultaría a Raúl. Es decir, que no estamos completamente fuera de un periodo histórico en el cual la figura de Fidel y de Raúl han tenido un peso muy decisivo, muy importante en la vida cubana. Pero creo que a nivel de un cambio que sobre todo es simbólico, porque bueno, hay un civil al frente del gobierno, al frente del partido, desapareció, según pude leer. Hay detalles que no conozco porque salí de La Habana justamente en los momentos en que se estaba celebrando el Congreso y no pude ver las partes finales. He estado muy complicado en estos días acá desde que llegué a España. Y desapareció, por ejemplo, el cargo de segundo secretario del partido, y han empezado a ocupar lugares de decisión, de representatividad, un grupo de figuras más jóvenes que han tenido, bueno, un desarrollo político en Cuba en determinadas esferas y han ido ascendiendo, incluido el caso del propio presidente Miguel Díaz-Canel. Pienso que para la imagen de Cuba en el mundo hay un cambio, porque no es lo mismo, no fue lo mismo la Cuba de Fidel o después la Cuba de Raúl que la Cuba sin Fidel y sin Raúl. Y hay que ver sobre todo a partir de ahora, qué posibilidades de realmente introducir cambios, sobre todo en la esfera económica, que está en una condición realmente muy complicada en Cuba en estos momentos. Pueden tener este nuevo equipo de gobierno, tanto en la parte del Estado como en la parte del partido, en un país donde el partido de alguna manera es el rector del gobierno y del Estado. Con el coronavirus, Leonardo, y digamos, el freno al turismo mundial, se cerró, ¿no?, uno de los principales ingresos de divisas para Cuba, ¿no? Ese es el factor desencadenante, digamos, de esta nueva crisis que en algún momento ha comparado con lo que fue, digamos, la crisis severísima después de la caída del muro de Berlín. Sí, es un elemento importante, aunque no creo que decisivo. Creo que hay dos elementos o tres elementos que habría que tener en cuenta
a la hora de ver por qué hemos llegado a esta situación económica. Por supuesto, la pandemia ha significado una afectación en muchísimas actividades de carácter económico. Dentro de eso, este segundo aspecto, el turismo, era la actividad económica más importante de Cuba en los últimos años. Cuba tiene unas condiciones climáticas y ha ido creando una infraestructura para el turismo muy importante, pero hay un tercer elemento que tiene que ver con los dos anteriores y ha afectado mucho, que ha sido el endurecimiento del embargo o el bloqueo norteamericano con las medidas que fue adoptando Trump en los últimos 4 años. Alrededor del año 2016, 2017, cuando el presidente Obama, recuerden que en el 2014 comienza conversaciones con Cuba para restablecer las relaciones, se restablecen en el 2015, en el 2016 Obama visita Cuba. La cantidad de turistas que no eran turistas oficialmente, porque por esas propias leyes norteamericanas del embargo, los norteamericanos no pueden visitar a Cuba como turistas, pero venían en paquetes que tenían fines religiosos, fines deportivos, fines recreativos. Había toda una serie de espacios en los cuales esos turistas podían venir a Cuba. Y el turista norteamericano ocupó un espacio muy importante porque estaban ahí esos turistas canadienses que venían. La mayoría de los turistas canadienses uno nunca los ve en Cuba. Esos van directamente a Varadero, a Los Cayos, sobre todo en invierno, se acuestan en una tumbona a coger sol, vienen de un país donde están con menos 30 grados centígrados y se encuentran que en enero en La Habana hay 30 grados sobre cero. Y bueno, vienen estos, y el turismo español, el turismo italiano, en fin, pero viene este turismo norteamericano, que es un turismo que también es muy citadino, le gusta mucho la ciudad, y sobre todo La Habana, que es una ciudad que está en el imaginario de los padres o los abuelos de estos turistas. Y esa y otras medidas, bueno, prohibió prácticamente, redujo los vuelos a Cuba, Trump prohibió muchos de estos paquetes que tenían estas justificaciones que les decía. Las remesas las redujo y al final prácticamente las prohibió porque no hay mecanismos desde Estados Unidos para mandar dinero a Cuba. Y todas esas cosas se han sumado a una situación económica que ya venía siendo depauperada por todo esto que se está tratando de resolver ahora. Imagínate, el tema este de la unificación monetaria. En Cuba circulaban dos monedas oficiales cubanas. Y entre una y otra moneda había capacidades de cambio, eso tiene un nombre económico, rating de cambio, que podían ser de 24-1 o podía ser de 1-1. Entonces, en un lugar valía 24, en el otro valía 18, en otro valía 12, en el otro valía 1. Ninguna economía puede funcionar lógicamente con esa diferencia de tipos de cambio. En Cuba no se sabía lo que valía nada, porque dependía del cambio, y ese cambio eran cambios que por supuesto tenían un valor arbitrario. Entonces, la economía, cuando se dirige con códigos políticos, pues empieza a sentirse mal, porque la economía hay que regirla con códigos económicos. Y yo no soy economista, estoy hablando pura y exclusivamente desde una postura lógica, ¿no? Leonardo, recién usted hablaba, en una nota reciente hablaba de dos cosas que a mí me llamaban la atención. Una, la unificación del tipo de cambio. Si la idea de que Cuba tiene una sola moneda, eso generó una devaluación, la devaluación generó un aumento de los precios de todo, de los alimentos, que quiso ser compensado con un aumento de salarios, pero fue compensada mínimamente con ese aumento de salarios, y entonces a la gente le cuesta conseguir comida accesible o comida de todo tipo, porque a veces ni siquiera a precio alto hay. Y lo segundo que contaba era que se permitió por primera vez desde la revolución matar vacas, o sea, matar vacas para comer. ¿Cómo es eso? Porque visto de Argentina eso es imposible de pensar. Uno puede pensar cuestiones sagradas como en la India, pero ¿por qué pasó eso en Cuba?
Bueno, ¿será que había algún hinduista en Cuba que fue el que se le ocurrió la primera idea? No, realmente lo que ocurrió fue que con un sentido de control económico, pues se le prohibió a los campesinos sacrificar las reses y vender esa carne. Solamente el Estado podía sacrificar y vender la carne de res. Eso implicó, por supuesto, que los campesinos, los ganaderos en sentido general, no les interesara tener demasiadas reses porque no eran los dueños de esas reses reales. Para sacrificar una res tenían que pedir todos los permisos del mundo y la carne se le pagaba al precio que establecía el Estado. Y muchas veces el precio que establecía el Estado al comprarle esa carne era inferior al coste de producción de esa carne. Habían tenido que cuidar ese novillo, habían tenido que alimentarlo, vacunarlo, cuidarlo, y le había costado, digo una cifra arbitraria, le había costado 1.000, y cuando el Estado se los pagaba, le pagaba 100. Entonces, pues empezó a disminuir el número de cabezas de reses en Cuba. Esto viene además acompañado con una ley por la cual se llamaba justamente así: hurto y sacrificio de ganado mayor podía ser condenado a 20 años de cárcel. Yo tengo por mi casa un recorte de periódico, de un periódico provincial cubano, en la segunda página. Lo tengo que buscar porque es que ahora es más significativo todavía. Venían dos noticias. Había una persona que había sido condenada por un homicidio a 8 años, y había otras personas que habían sido condenadas a 20 años por sacrificar reses. Es decir, era un sinsentido incluso de carácter jurídico. Por matar a una persona te condenaban a 8 años, y por matar una vaca te condenaban a 20. Bueno, ahora esa posibilidad regresa, con restricciones, con controles, que no conozco bien, no manejo bien esta información, porque bueno, lo que nos conmovió a todos fue que de pronto dijeran, bueno, hay que buscar la manera de aumentar la masa ganadera del país, y una de las maneras es que el campesino pueda comercializar esa carne de res y pueda tener derecho a sacrificar X cantidad de ganado en el año. Leonardo, bueno, un poco el disparador de este llamado tenía que ver, ¿no?, con esto que planteaba Ernesto al principio, de estas 6 décadas en las que por primera vez no hay nadie en el poder, ningún Castro, ni Fidel, ni Raúl en Cuba. Usted ha escrito también acerca del exilio y parecía ser siempre de los que miran la isla desde afuera, que eso era el fin de una era, que con la muerte de Fidel Castro iba a terminar el periodo que arrancó con la revolución. Y sin embargo, y a pesar de todas estas dificultades que nos describe económicamente, da la sensación de que el régimen cubano se sobrepone a todas esas situaciones. ¿Cuál es, digamos, la demanda hoy va mucho más por el lado de la economía que de las libertades políticas o de expresión en Cuba? A ver, la demanda de libertades de expresión es una demanda que está ahí presente, que está ahí presente. Hay grupos en Cuba que en los últimos 2, 3 años han tenido mucha mayor visibilidad, una prensa alternativa al gobierno, que a través de las redes sociales ha podido tener un espacio de publicidad, de visibilidad, con visiones distintas a las oficiales. Por otra parte, bueno, los creadores en sentido general defendemos como algo que es inalienable para la creación, tener el derecho de la libertad de expresión, de pensamiento, de palabra. Esos son demandas que siempre están y que pueden estar, y de hecho están limitadas en Cuba. Mis libros, por ejemplo, hasta ahora todos se han publicado en Cuba. Afortunadamente, hasta las 2 últimas novelas aún no han salido, pero también por problemas económicos, no solo por un problema de que hayan decidido publicarla o no publicarla. Pero la cantidad de ejemplares que se publican es muy limitada. No se le hace promoción porque hay gentes que dirigen ciertos niveles de dirección de la cultura en Cuba que piensan que mis novelas no deben ser
distribuidas y promovidas en Cuba. Yo el año pasado, por ejemplo, a final de año, gané la medalla Carlos Fuentes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una medalla que le han ganado 8 escritores. De esos 8 escritores hay 3 premios Nobel y otros nombres impresionantes. Bueno, ahí está Vargas Llosa, Pampamut, Jonathan Franzen, y de pronto hay un cubano que gana esa medalla. Eso no se dijo en Cuba, esa noticia no se difundió en Cuba. Cuando gané el premio Princesa de Asturias en el 2015, se comentó en un noticiario del mediodía. Dijeron, ampliamos la información en la noche. Nunca llegó la ampliación de la información. Pero bueno, de todas maneras, este es un fenómeno que afecta a todos, pero especialmente a un grupo social. Pero el gran fenómeno que afecta a todos es el fenómeno económico. Y en este caso, y en estos momentos, sobre todo los abastecimientos. Yo decía en una crónica recientemente publicada en Argentina que, por ejemplo, hay lugares donde las personas van y hacen filas de 4, 5, 6 horas para ver qué cosa es lo que hay en la tienda, en lugares donde no tienen un baño público, no tienen condiciones para hacer esa cola, a unos precios que además son bastante elevados con respecto a los estándares salariales cubanos. Y hay cosas que de absoluta primera necesidad que prácticamente han desaparecido del mercado. No sé cuál es la relación del socialismo con el papel sanitario, pero el papel sanitario desaparece enseguida cuando hay una crisis en el socialismo y se ha convertido en un problema en Cuba. Hay otros muchos alimentos que la gente tiene que conseguir, bueno, haciendo esas colas y haciendo esos dispendios de dinero muy, muy elevados. Yo creo que eso es lo que más está afectando hoy a la población cubana y este rebrote de la COVID que ha habido. El año pasado, por agosto, yo estuve a punto de venir de viaje a España y una de las razones por las que no vine es porque en España en aquellos momentos había 4, 5, 6 mil casos diarios de COVID y en Cuba había 20, 30. Y en estos momentos en Cuba hay 1000 diarios. Es decir, que ha habido un rebrote de la epidemia muy notable para los estándares cubanos, y creo que la gran esperanza que se ha puesto es en que estos candidatos vacunales que se están produciendo en Cuba sean efectivos. Parece que sí, que lo van a hacer y se puedan organizar campañas masivas y rápidas de vacunación. Ese tipo de cosas funcionan bien en Cuba. Durante muchos años se ha practicado. Por ejemplo, en Cuba hay enfermedades que han desaparecido. Lo de la polio tiene un sistema de vacunación que es muy eficiente. Así que creo que lo puedan hacer bien y tenemos muchas esperanzas en que eso ocurra, porque es algo que nos va a permitir no solamente tener una vida más normal, sino tal vez que la economía empiece a tener otro movimiento. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la restauración, los restaurantes están trabajando únicamente para llevar, y muchos de esos restaurantes que hay en Cuba son privados. La mayoría de los buenos restaurantes que hay en Cuba son privados. Conozco personas que son dueños de restaurantes y dicen, mira, esto no sabemos hasta cuándo va a estar esta situación. Y si a eso se suma que esos restaurantes cuando abran hay escasez de productos o precios muy elevados de los productos, pues tendrán que aumentar los precios de lo que ellos ofrecen. Es decir, es una situación económica realmente muy, muy, muy compleja. Leonardo, le hago la última pregunta por mi parte. Usted, la última novela que publicó es una novela sobre el exilio cubano. Usted sabe que esta cadena de noticias en español se ve por mucha gente que tiene origen cubano, padres cubanos, abuelos cubanos, o ellos mismos que vivieron en Cuba y viven en distintos lugares de Estados Unidos. Si pudiera hablarle a ellos, ¿qué les diría? Esta es una novela que tiene que ver con 3 grandes temas que creo que son universales. Primero, el tema del exilio. Cómo aprender a vivir en una cultura diferente. Segundo, el tema de la permanencia o la pertenencia
porque hay personajes que quedan en Cuba y hay personajes que salen de Cuba y no pueden renunciar a esa pertenencia cultural. Ustedes los argentinos tienen una experiencia de exilio muy grande y saben que ocurre así. Esto he visto aquí mismo en España dos argentinos que conozco, son personas que conozco, que prácticamente son como dos españoles más y cuando ellos se encuentran empiezan inmediatamente a hablar en argentino. De una manera como si no hubieran salido de Buenos Aires nunca en su vida y llevan 30 años viviendo aquí. Es decir, ese es el otro tema, cómo uno pertenece a una cultura y en un momento determinado de la vida es inalienable. Y el tercer tema es la amistad. Yo creo que esta es una novela que trata sobre cómo incluso con diferencias ideológicas, diferencias políticas, con distancias geográficas, con maneras diferentes de ver el mundo, hay valores humanos que pueden permanecer y uno de ellos es la amistad. Esta es una novela de un grupo de amigos y es un homenaje a esa posibilidad de sostener la amistad. Yo tengo muchos amigos que viven en muchas partes del mundo. Aquí en Madrid, en estos días, no he parado un segundo y tengo una lista por ahí de todos los amigos que tengo que ver, porque hacía 1 año y medio que no venía acá a España. Cuando voy a los Estados Unidos, a Miami igual. Y a mí me impresionó mucho a la hora de hacer ya la investigación de terreno para escribir esta novela, esa ciudad que pertenece al condado de Miami-Dade, que se llama Hialeah. Hialeah es una ciudad donde es posible vivir dentro de los Estados Unidos en cubano. La gente vive en cubano, no solamente porque toma café cubano, sino porque hace incluso hasta las estrategias de supervivencia son estrategias muy, muy cubanas. Me contó una de las historias más alucinantes, fue la que me contó un oncólogo cubano que trabaja en el hospital de Hialeah. Cuando le dice al paciente cubano también que el tipo de tratamiento que le va a poner para el cáncer que tiene, el cubano le dijo, doctor, pero bueno, un momentico, primero yo quisiera consultarlo con mi padrino de santos en Cuba para ver qué me dice él con respecto a ese tratamiento. Este hombre vive en los Estados Unidos, pero está viviendo todavía en Cuba y eso ocurre con mucha frecuencia. Y a veces eso tiene esta parte que si no fuera dramático lo que acabo de contar sería simpático, porque estamos hablando de una enfermedad, pero también a veces se convierte en un elemento en que provoca resquemores, provoca odio, provoca rencores, que lamentablemente afectan mucho las relaciones entre las personas y entre esa comunidad cubana y otra gente en Cuba. Claro. Sí, ya para despedirnos, pero uno imaginaba que eso sin los Castro no iba a seguir, ¿no? Que es ¿no? Donde... El sistema se ha mantenido y el Congreso siempre se dijo que era el Congreso de la continuidad, Yo creo que a nivel político está muy claro que el partido y el gobierno cubano aspiran a una continuidad del sistema, introduciendo algunas modificaciones de carácter económico, porque hay algo que es muy importante, en esto, María, y es que Cuba en lo esencial no ha cambiado en los últimos 30 años, desde el año 90 hacia acá. Ahí se produce un gran cambio, esa ruptura que se produjo con la desaparición de la Unión Soviética, la crisis económica que se vive en Cuba. Aparentemente ha cambiado el sistema político, el sistema económico ha cambiado muy poco, pero la sociedad cubana sí ha cambiado mucho. La gente es distinta, la generación de los muchachos que tienen ahora 20 años tiene una manera completamente distinta de ver la realidad. Todas estas posibilidades de comunicación, de difusión de la información, de contactos entre las personas, de conocimiento, pues ha cambiado muchísimo la sociedad cubana.
Y se ve en muchas manifestaciones. Por ejemplo, en la música es muy evidente. La música urbana cubana puede ser casi similar a la que se hace en Puerto Rico o en República Dominicana o en Argentina, porque los niveles de comunicación, de cercanía, son mucho mayores. Es una sociedad que ha cambiado muchísimo, porque también el mundo ha cambiado mucho. Yo siempre digo que el cambio del siglo XX al siglo XXI no solamente fue un cambio de siglo, creo que ha sido un cambio de era. Pasamos de la era analógica a la era digital, y los códigos, por supuesto, que se manejan son diferentes en prácticamente todas las manifestaciones de la vida, prácticamente en todas las manifestaciones. Ahora, ¿puede ser posible que una sociedad cambie mientras el poder político y la situación económica no? Sí, es posible, porque creo que la sociedad cubana ha cambiado. Creo que la sociedad cubana ha cambiado, y yo siento que la gente en Cuba ve la realidad de otra manera, la expresa de otra manera, con mucha más libertad de lo que podía haber ocurrido hace unos años, sí. Leonardo, le agradecemos infinitamente la generosidad de haber conversado con nosotros.